Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, sobre cómo reactivar la economía en México ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Así que, comencemos. La propagación acelerada del COVID-19 ha propiciado un ajuste inesperado y sin precedentes en la historia económica moderna de México. La crisis del coronavirus provocó un desplome del 8.5% del Producto Interno Bruto el año pasado, según datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que están en línea con lo proyectado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el cual representó un impacto severo y de mediana duración en la economía mexicana. Hay dos variables que juegan un papel muy importante. Uno es la duración de la contingencia de salud y dos, las medidas adoptadas por el gobierno para proteger al mercado laboral. Hay que tomar en cuenta que el impacto inicial de la crisis es de una magnitud bastante considerable. Más de 2/3 partes de todos los sectores productivos se vieron prácticamente paralizados por sus operaciones durante el 2020. Por ello, incluso si la suspensión de actividades que ha sido declarada por las autoridades durara solamente 30 días y el gobierno federal pusiera en marcha medidas de apoyo como créditos fiscales, transferencias a la población que pierda su empleo, aún así México terminó en 2020 con la crisis económica más severa en los últimos 100 años. Entonces, a raíz de esto, ¿cuál sería la solución para reactivar toda una economía de un país paralizado por la actual pandemia del COVID-19? Para poder presentar una solución debemos identificar los principales sectores y actividades económicas que se llevan a cabo en México. Las actividades económicas de México se refieren a las diferentes tareas en las que se fundamenta la economía de nuestro país. La economía mexicana se encuentra diversificada, incluyendo la producción de petróleo, las industrias de alta tecnología, la manufactura y la explotación de minerales. La población desempeña diferentes ocupaciones que se agrupan en tres grandes bloques o sectores económicos: el primario, secundario y terciario. Las actividades económicas en el sector primario son variadas debido a la diversidad de recursos naturales y climas del país. Incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan, tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas, como por ejemplo la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. El sector primario aporta aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto Nacional. El sector secundario se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen en el sector primario. Este sector representa el 31.2% del Producto Interno Bruto y emplea el 25.9% de la fuerza de trabajo según el Banco Mundial. De acuerdo con lo que se produce, sus grandes divisiones son construcción, industria manufacturera, gas, electricidad y agua. El sector terciario o de servicios constituye el 60.9% del Producto Interno Bruto y emplea el 61.2% de la fuerza laboral. Las actividades más importantes son el turismo, comercio, telecomunicaciones, bienes raíces, servicios educativos y financieros, transporte y almacenamiento. En 2021 ya puede establecerse un balance más certero sobre los sectores económicos que ganaron y cuáles fueron los más afectados a raíz de la pandemia del COVID-19. El sector hotelero mexicano es uno de los más afectados por el confinamiento y su ocupación es del 10% en promedio, aunque en la primera reapertura alcanzó de un 30 al 50%, la disminución de los turistas extranjeros en 2020 fue del 43.3% en comparación con el 2019, es decir, 20 millones de turistas menos procedentes del extranjero. Respecto a las pérdidas de la industria aérea en México a causa de la crisis sanitaria actual, son hasta el cierre de 2020 de 9.320 millones de dólares, lo que significaría una disminución del 65% en comparación con el año anterior. Asimismo, en relación con las cadenas de valor asociadas a la industria aérea, la caída estimada durante el 2020 fue de 15.000 millones de dólares y una pérdida de 773 empleados relacionados con la industria aérea. Por su parte, la demanda de vuelos se ha visto reducida sustancialmente, como resultado de las recomendaciones gubernamentales para no afectar viajes durante el periodo de confinamiento. En este sentido, las ventas de vuelos en México son 50% menores a las del 2019. Tales como estos datos lo muestran el sector terciario
como lo es el turismo, comercio, telecomunicaciones, bienes raíces, servicios educativos y financiero, transporte, almacenamiento, ha sido el más afectado por la actual pandemia, ante la ausencia de turistas y movimiento de divisas. Como lo vimos anteriormente, este sector es el más importante del país, en el cual se debe enfocar principalmente y lo antes posible. El turismo carretero terrestre es el que se recupera primero. Se precisa que los viajeros eligen esta opción por cuestiones de seguridad. Entonces lo que se debe de hacer es recuperar la confianza de los viajeros y turistas para que puedan regresar a visitar los lugares únicos con lo que cuenta México. Para lograr esto se necesita mucho mayor control y seguridad dentro de la industria hotelera, vuelos y transportes, donde podemos especificar nuevos protocolos y exigencias impuestas por la cadena, OMS y asociaciones y gobiernos locales, tecnología, procesos móviles, check-in, check-out, llaves virtuales, garantía de distancia social entre empleados y huéspedes, sello de calidad de limpieza en cada habitación, disminuir amenidades en habitaciones, restringir o limpiar el acceso a áreas comunes, como lo son restaurantes, gimnasios, etc. Esto no significa parar, sino llevar un mejor control, reconfiguración y rediseño de espacios abiertos, eventos con mucha menor capacidad, restricciones y pausas en ocupaciones de habitaciones entre estadías o limitaciones de capacidad. Todo esto para recuperar la confianza de los viajeros, con el cual se les pueda garantizar su seguridad sanitaria y una mejor experiencia con la automatización digital dentro de los hoteles y el sector turístico. Respecto a la construcción, el Producto Interno Bruto del sector registró una caída del 15% al cierre del 2020, la mayor en los últimos 25 años. La pandemia también provocó el cierre de aproximadamente 2.000 empresas del sector. De esta forma, la industria liga su segundo año consecutivo de cifras negativas, ya que en 2019 cayó un 5% según el Boletín de Economía. La tecnología permitió que muchas empresas se mantuvieran a flote durante la crisis provocada por el COVID-19. Las empresas de tecnología, medios y telecomunicaciones respondieron de inmediato, ofreciendo las plataformas para comunicarse, trabajar, colaborar y atender las necesidades de individuos y organizaciones. La demanda de servicios en la nube aumentó y el uso de la videoconferencia y el trabajo remoto se consolidó ante la necesidad de mantener productivos a los empleados, mientras que las organizaciones se dieron cuenta de la escalabilidad y la resiliencia entre las nubes públicas. Desafortunadamente, las repercusiones del COVID-19 en esta industria también han sido graves. Fabricantes de teléfonos inteligentes, semiconductores, memorias, procesadores, servidores, proveedores tuvieron que detener sus líneas de producción de componentes electrónicos debido al cierre de fábricas. Otro de los afectados ha sido la baja demanda de productos y servicios tecnológicos de consumo y empresariales. Por ejemplo, los consumidores aplazaron la compra de nuevos modelos en un intento de reducir gastos, misma razón por la que las empresas dejaron de adquirir servicios y hardware de almacenamiento y redes. Si bien la crisis ha significado un gran reto, también ha sido una oportunidad para avanzar y reevaluar lo que venden y cómo lo venden, así como operar y forjar relaciones más cercanas y directas con sus clientes. Para poder llevar a cabo una recuperación económica en México en este sector se considera 3 estrategias específicas: crear cadenas de suministros más transparentes y dinámicas, desarrollar fuerzas de trabajo remotas de mayor desempeño, acelerar la migración a nubes públicas. En su conjunto, estas acciones tienen el potencial de sentar las bases para fortalecer el negocio y sentar las bases para que las empresas tecnológicas prosperen bajo la nueva normalidad. La industria tecnológica ha tenido un papel clave para que la gente y las empresas sigan conectadas y dar continuidad a su negocio. Su rápida reacción y adaptación también está dando a sus integrantes la oportunidad de tomar decisiones vitales para emerger con mayor fuerza, mayor resiliencia y siendo más innovadores. Dentro de esta crisis económica no todo ha sido oscuro. Entre enero y septiembre de 2020, el sector primario de la economía, que comprende desde la agricultura, cría, explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, fue el único que mostró un crecimiento anual del 0.8%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
De acuerdo a esta fuente, el periodo comprendido entre enero y octubre de 2020, las exportaciones de la industria agroalimentaria registraron un máximo histórico con 32.571 millones de dólares, compuesto por las ventas de productos agropecuarios, con 15.314 millones de dólares y 17.256 millones de dólares de productos agroindustriales. Además, el total del sector representó el 9.7% del total de exportaciones de la economía mexicana. Eso no significa que se deje en el olvido como suele pasar en el sector primario. Actualmente existen nuevas tecnologías, inclusive de forma automatizada, para el sector agrario, en el cual se puede potenciar este sector. Asimismo, cuidando el medio ambiente, tales como son los robots agricultores, insecticidas orgánicos, etc. Es así como llegamos al final de este video, esperando que haya sido de su agrado. Mi nombre es Víctor Manuel Cano Hernández, soy estudiante de la Ingeniería Mecatrónica por la Universidad Politécnica de Pachuca, agradeciendo por la oportunidad de participar al ingeniero Ismael de Emprende con Turco. Nos vemos en el próximo video.